Un abuelo tocando a su nieta de 5 años, donde ningún abuelo debería poner las manos. Una niña de 2 años ahogándose en aguas sucias durante 30 minutos, mientras su hermana tomaba el sol con audífonos. Un hombre disparándole a su esposa y declarando después que se lo había ganado. Esto no es una telenovela, esto es la dinastía Pinal, la familia más reconocida de México. Y todo lo que acabo de mencionar está documentado. Hoy vas a conocer 4 secretos. Las palabras exactas de Frida Sofía, describiendo el abuso, el testimonio de la testigo que presenció la muerte de la niña. La frase con la que Enrique Guzmán justificó la violencia y el documento que demuestra que un niño de esta familia no tiene padre conocido después de 3 pruebas de ADN. Te aviso cuando llegue cada una. Todo comenzó con una niña a la que su propio padre llamó Vergüenza. Silvia Pinal tenía 11 años cuando descubrió que su padre era un mentiroso. No cualquier mentiroso, el tipo de mentiroso que te da obsequios costosos durante años, que te trata con afecto, que te hace sentir especial y después te llama por teléfono para decirte esto. No quiero que mi familia se entere de que tengo una hija ilegítima. Esas fueron las palabras exactas de Moisés Pasquel, director de orquesta en la XCW, hombre casado, padre de 3 hijos legítimos. Uno de esos hijos era mayor que la madre de Silvia. Piensa en eso. El hombre que embarazó a María Luisa tenía un hijo más grande que ella. María Luisa tenía 15 años cuando quedó embarazada. 15 años. En el México de los años 40, una mujer soltera embarazada era una vergüenza. No existía otra palabra, vergüenza. Las mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio eran marcadas para siempre, señaladas, excluidas, y sus hijos también. Silvia nació como hija ilegítima. Así la nombraban, así la trataban, así figuraba en los documentos. No era una persona completa, era el resultado de un error, una mancha en el honor de su familia. Durante años, su tía Conchita la llevaba a la XW. Ahí había un señor amable que le daba regalos costosos, juguetes, dulces importados, vestidos bonitos. Silvia no tenía idea de quién era ese hombre. No sabía que la sangre que corría por sus venas era la misma que corría por las de él. Y entonces llegó el día que lo destruyó todo. Moisés Pasquel apareció en su casa. Hubo gritos, acusaciones, verdades que salieron como balas. Y en medio de ese caos, una niña de 11 años descubrió que el hombre al que llamaba papá no era su verdadero padre. Me derrumbé, escribió Silvia décadas después. No quise hablar con ninguno de los dos, pero lo peor vino después. Silvia decidió darle una oportunidad a su padre biológico. Empezó a frecuentarlo, a conocerlo, a soñar con ser reconocida. Y entonces llegó la llamada que le rompió el corazón para siempre. No quiero que mi familia se entere de que tengo una hija ilegítima. Guarda esa frase. El show debe continuar. Silvia la escuchó por primera vez a los 6 años y la persiguió hasta el día de su muerte. Vas a entender por qué ese rechazo de su padre la marcó para siempre. Fue mi primera gran decepción en la vida, confesó Silvia. Su actitud me dolió y me destrozó el corazón. Quizá tú también conoces esa sensación. Esperar amor de alguien que debería dártelo por obligación, por naturaleza, y recibir rechazo. Sentir que no eres suficiente, que algo en ti está mal, aunque no hayas hecho nada para merecerlo. Ese rechazo marcó a Silvia para siempre, y también marcó a todas las generaciones que vinieron después. Lo que ese hombre le hizo a esa niña de 11 años desató una cadena de dolor que dura hasta hoy. Pero espera,
porque lo que viene ahora lo explica todo. Hubo un hombre que sí la amó como hija. Luis G. Pinal era coronel, periodista, político. Se casó con María Luisa, sabiendo que Silvia no era suya, y la crió como propia. Le dio su apellido, le dio un hogar, le dio algo que Moisés Pasquel nunca pudo entregarle: dignidad. Yo soy tu papá, le decía. Tú eres mi hija, y no hay nadie que pueda quitarme ese lugar. Papá Pinal le enseñó algo que cambiaría su futuro. Le aconsejó adquirir terrenitos en el Pedregal cuando no valían nada, cuando eran solo piedras y matorrales. Silvia le hizo caso. Esos terrenos hoy valen decenas de millones de pesos. Y aquí viene la primera ironía de esta historia. Silvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal, usa el apellido del abuelo que abandonó a su madre. No usa Pinal, no usa el apellido del hombre que realmente la crió, usa Pasquel. Realmente yo me llamo como debería llamarse mi mamá, explicó alguna vez. Mi mamá es hija de Moisés Pasquel. El apellido del abandono convertido en nombre artístico, el nombre del rechazo transformado en marca personal. Las heridas familiares tienen formas extrañas de perpetuarse, pero lo que vino después fue aún más oscuro. Silvia Pinal creció con una certeza grabada a fuego. Los hombres te abandonan, los hombres te traicionan, los hombres te usan y después desaparecen. Su abuela Jovita crió 6 hijas sola. Su madre, María Luisa, la crió sola. El patrón estaba establecido. Las mujeres Pinal construían imperios mientras los hombres las dejaban ir. Y sin embargo, Silvia pasó toda su vida buscando en los hombres el amor que su padre biológico le negó. 4 matrimonios, decenas de romances, hombres famosos, poderosos, adinerados. Ninguno pudo llenar ese vacío. El primero fue Diego Rivera. Se conocieron en 1954, poco después de la muerte de Frida Kahlo. El arquitecto Manuel Rosen los presentó. Diego tenía 67 años, Silvia apenas 24. Él caminaba con dificultad. Su cuerpo enorme se movía lento, pero sus ojos brillaban cuando la miraba. Él quería pintarla desnuda. Ella se negó, pero aceptó posar para un retrato que hoy está valuado en 60 millones de pesos, 3 millones de dólares. Es patrimonio nacional, no puede salir de México. Está en fideicomiso para los 3 hijos de Silvia. Diego le escribía cartas donde se dibujaba como un sapo rodeado de corazones, mariposas y estrellas con el rostro de Silvia. Era un hombre extraño, brillante y perturbador a la vez. Un día le hizo una pregunta que la dejó helada. «Silvia, ¿haría el amor con una mujer?» Ella respondió sin dudar. «Claro que no, maestro, con una mujer. A mí me gustan muchísimo los hombres». El romance terminó. Silvia prestó las cartas de Diego a Daniel Morales, director de la revista Mañana. Él prometió devolvérselas. Murió de un infarto antes de cumplir su promesa. Las cartas desaparecieron. Solo conserva 3 de todas las que Diego le escribió. Años después, Enrique Guzmán opinó sobre el cuadro de Diego Rivera con su crueldad característica. En lo único en que se ve bonita es en el perfil. La cara es como la de él, hablando del rostro de su propia esposa, comparándola con un hombre de 67 años. Pero Diego Rivera fue solo el preludio, un ensayo de lo que vendría, porque Silvia Pinal tenía una habilidad especial para enamorarse de hombres imposibles. Hubo otros romances que pocas veces se mencionan. Arturo de Córdoba, en 1955, se conocieron durante el rodaje de Un extraño en la escalera. Él estaba casado. La dejó con una carta. Siempre con una carta, siempre sin dar la cara. Omar Sharif, un amorío breve que se perdió en el tiempo. Renato Salvatori,
Otro romance fugaz. Hombres que entraban y salían de su vida como si ella fuera una escala y no un destino. Pero guarda lo que te voy a contar ahora, porque este nombre va a aparecer otra vez en los momentos más oscuros de esta historia. El verdadero amor de Silvia Pinal tenía otro nombre: Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el heredero de Televisa. Fueron 4 años de romance secreto. Silvia tenía 26 años cuando comenzó. Él era joven, atractivo, fuerte, varonil. Se decían cariñosamente Pato. Cantaban juntos en reuniones privadas. Planeaban un futuro, pero había un obstáculo insalvable: don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre del Tigre. El dueño del imperio televisivo no aprobaba a Silvia. A don Emilio no le caía en gracia, recordaba ella. Me lo encontraba en los pasillos de Televicentro y ni me volteaba a ver. La razón era simple y brutal. Silvia era divorciada, era actriz, tenía una hija soltera, no era material de esposa para el heredero de Televisa. La familia Azcárraga ya tenía organizado un matrimonio con una francesa de buena familia. En 1959, Emilio le confesó que se casaría con Nadine Jean, boda lujosa en Notre Dame de París, el cuento de hadas para otra mujer. Silvia se quedó con el corazón partido, pero nunca perdieron el contacto. Años después, cuando Enrique Guzmán golpeaba, fue Emilio quien la ayudó. Cuando murió su hija Viridiana, fue Emilio quien estuvo a su lado. Él fue el amor de mi vida, confesó Silvia al final de sus días. El show debe continuar. Esa frase que su madre le repetía desde pequeña: aunque te rechacen, aunque te abandonen, aunque el amor de tu vida se case con otra, el show debe continuar. Y Silvia siguió adelante como siempre, como le habían enseñado. Tuvo un romance de 7 meses con Nicky Hilton, el tío abuelo de Paris Hilton. Se conocieron en la inauguración de un hotel Hilton en Acapulco. Él era heredero de una fortuna hotelera, recién divorciado de Elizabeth Taylor. Guapo, adinerado, peligroso. No hablaban el mismo idioma. Él no sabía español. Ella no sabía inglés. Se comunicaban con gestos, con miradas, con el lenguaje universal del deseo. Un romance de película, demasiado bueno para ser real. Pero Nicky tenía el mismo problema que había arruinado su matrimonio con Elizabeth Taylor. Se convertía en otra persona cuando bebía. El alcohol lo transformaba. Lo volvía agresivo, controlador, celoso. Intentaba dominar a Silvia, apagarla, convertirla en algo que no era. No logré ver en él al hombre perfecto, dijo ella. Nicky Hilton murió a los 42 años de un paro cardíaco, otro hombre que la dejó. Y entonces llegó Gustavo a la triste. Era el hombre para mí, escribió Silvia. Gustavo es el hombre al que más he amado. Se conocieron en 1961 en casa de Ernesto Alonso. Él estaba a punto de divorciarse de Ariadne Welter. Se casaron ese mismo año, tuvieron a Viridiana, pero había fisuras en el matrimonio desde el principio. Gustavo quería ser director de cine. Silvia no creía en sus aspiraciones, solo aceptó hacer un mediometraje bajo su dirección. Él lo sintió como una traición. Según la bioserie que se hizo sobre su vida, Silvia llegó a usar hierbas mágicas en el baño para tratar de embrujar de amor a Gustavo. La desesperación de una mujer que sentía cómo el amor se le escapaba entre los dedos. Las infidelidades se multiplicaron. Gustavo se llevó a la pequeña Viridiana mientras Silvia grababa en Brasil. El matrimonio terminó en 1967, pero Gustavo la llamaba japonesa por la decoración de su casa. Un apodo cariñoso que perduró más que el matrimonio. Mantuvieron una amistad extraña hasta que él falleció en 2006.
Todo esto parece una historia de amor. Romances con pintores célebres, herederos de fortunas, galanes de cine. Parece el sueño de cualquier mujer, pero en realidad era el camino directo al hombre que casi la destruyó, al hombre que le dispararía con una pistola, al hombre que después diría públicamente que ella se lo había merecido. Silvia Pinal pasó toda su vida buscando en los hombres el amor que su padre biológico le negó. 4 matrimonios, decenas de romances, y ninguno pudo llenar ese vacío, hasta que llegó uno que casi la aniquiló por completo. Recuerda este nombre: Viridiana. Es el nombre maldito de esta dinastía. Vas a entender por qué. Pero antes de hablar de las tragedias, necesito contarte sobre el horror. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar sobre la dinastía Pinal. Enrique Guzmán. Silvia tenía 36 años cuando lo conoció. Él tenía 25, 11 años de diferencia. Se conocieron en una fiesta. Luego, él fue invitado a su programa. Hicieron un programa en conjunto, Silvia y Enrique, estilo Sonny y Cher. Al inicio todo era perfecto. Tuvieron 2 hijos, Alejandra en 1968, Luis Enrique en 1970. Pero algo oscuro habitaba dentro de Enrique Guzmán, algo que fue creciendo con el tiempo. En su autobiografía Esta soy yo, Silvia lo describió con palabras que hielan la sangre: personalidad explosiva y volátil. Los celos seguían incrementando, las peleas verbales eran cada vez más violentas. Y entonces la frase que lo resume todo: primero un empujón, un jalón, luego un manotazo, la primera bofetada, la primera golpiza. La violencia escaló durante años. Silvia aguantó, cayó, siguió adelante. El show debe continuar. La industria del espectáculo sabía lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. Los amigos cercanos escuchaban rumores, los vecinos a veces oían gritos, pero nadie actuaba. Nadie decía nada porque así funcionaban las cosas en aquella época. La violencia doméstica era un asunto privado, un problema de pareja, algo que la mujer debía resolver sola. Silvia intentó irse en varias ocasiones, pero siempre regresaba por los hijos, por la carrera, por el miedo a lo que él haría si realmente se marchaba, por la esperanza de que cambiara, esa esperanza que tantas mujeres conocen y que tantas veces las traiciona. La bioserie Silvia Pinal frente a ti mostró algo que muchos no pudieron ver sin sentir náuseas. En el capítulo 14, la violencia escala hasta que una noche Enrique la obliga a tener relaciones sin su consentimiento. Violación conyugal. Alejandra, entonces una niña pequeña, presenció los golpes. Vio a su padre atacar a su madre. Y en 1976 llegó el momento más aterrador. Enrique llegó a la casa con una pistola. El metal frío brillaba bajo la luz. Sus ojos estaban inyectados de rabia. Su voz temblaba de furia. Se la aventó a la cara a Silvia. Disparó. La bala le pasó cerca, demasiado cerca. El olor a pólvora llenó la habitación. No pude más, confesó ella. Sabía que terminaría matándome, así que me fui de la casa con lo puesto, mi chequera. Me escondí. Cuando en 2018 la bioserie mostró estos eventos, Enrique Guzmán respondió en Twitter con una frase escalofriante: una sola vez le falté el respeto a la señora. ¿Y saben qué? Se lo mereció. Se lo mereció. Esas fueron sus palabras. Admitió la violencia y la justificó. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal para que más personas puedan conocerla, porque hay voces que no deben quedar en el silencio. Pero hay más. En abril de 2021, la periodista Maxine Woodside hizo declaraciones públicas que nunca fueron respondidas en tribunales.
acusó a Enrique Guzmán de homicidio. Hubo una época en que baleó a un mesero o taxista y lo mató, dijo en su programa. Debe una vida. No me acuerdo si fue mesero o taxista, pero de que debe una vida, y eso fue muy conocido. No lo estoy inventando. Acusó también de persecución armada. Persiguió a Silvia Pinal baleándola y todavía en casa de su amigo Carlos Piñar fue a balearte la puerta. Y reveló algo que le tocó personalmente. Su hijo fue manager de Alejandra Guzmán. Cuando dejó de trabajar con ella, Enrique mandó 2 jóvenes a su domicilio. Agarraron al chofer de Maxine, lo amenazaron, robaron la casa, le cortaron todos los sacos. Cuando los atraparon, ellos mismos reconocieron que Enrique Guzmán les había pagado. Ninguna de estas acusaciones llegó a juicio, pero quedaron grabadas para siempre. Y esto que acabo de contarte es solo la punta del iceberg. A lo mejor tú también has conocido a alguien así. Alguien que parece encantador en público, pero que esconde algo monstruoso detrás de las puertas cerradas. Alguien que sonríe para las cámaras mientras destruye todo lo que toca en privado. Pero el verdadero horror de esta familia tiene un nombre que se repitió 2 veces con el mismo resultado devastador. Viridiana. Silvia Pinal le puso ese nombre a su hija por la película de Luis Buñuel. Era su favorita. Un nombre hermoso con un significado trágico. La heroína de la película es destruida por el mundo que la rodea. Viridiana la Triste nació en 1963, hija de Silvia y Gustavo. Era actriz prometedora. Participó en Cachún Cachún Ra Ra y Mañana es Primavera. Estaba enamorada de Jaime Garza. Tenía 19 años y toda la vida por delante. El 25 de octubre de 1982, todo terminó. Era una noche como cualquier otra, o eso parecía. Viridiana fue a una reunión en el departamento de su novio Jaime Garza, en la calle Mimosa. Una fiesta entre amigos, música, risas, la normalidad engañosa de la juventud. Pero algo ocurrió esa noche, algo que nunca sabremos con certeza. Viridiana salió del departamento molesta. Algunos dicen que, llorando, había discutido con Jaime. ¿Sobre qué? Nadie lo sabe. Los secretos de los muertos se quedan con ellos. Subió a su Volkswagen Atlantic, un coche pequeño, frágil, sin las protecciones de seguridad que hoy damos por sentadas. No llevaba cinturón, no era obligatorio. Entonces casi nadie lo usaba. En la madrugada su coche cayó a un barranco en la avenida Toluca, en Santa Fe. El golpe causó muerte instantánea. No sufrió. Eso al menos es un consuelo. El cuerpo fue encontrado a las 6:50 de la mañana. Silvia Pasquel llegó primero a identificar el cuerpo. La morgue olía a formol y a silencio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Tuvo que ver a su media hermana muerta sobre una plancha fría. El rostro que había visto reír tantas veces ahora estaba inmóvil para siempre. Silvia Pinal dijo algo que revela el tamaño de su dolor. No me permití abrazarla. De ninguna manera podía sentir la frialdad de la muerte. Pero hay una controversia que jamás se resolvió. Alejandra Guzmán reveló años después que Luis Enrique le contó algo distinto a la versión oficial. Jaime Garza estaba con ella cuando murió. Él sí había salido del coche. Si esto es verdad, significa que alguien sobrevivió al accidente y abandonó a Viridiana en ese barranco. Alguien que nunca dijo la verdad. Silvia Pasquel siempre sostuvo que Jaime no estaba con Viridiana esa noche. La verdad murió con Viridiana en ese barranco. 19 años. Actriz prometedora, muerta en un barranco. Sola, en la madrugada.
Y ahora prepárate porque 5 años después, el nombre maldito volvió a cobrar una vida y esta vez fue peor. Aquí viene la segunda revelación, la que nunca quisieron que saliera a la luz y que condenó a esta familia para siempre. Viridiana Frade, hija de Silvia Pasquel, 2 años de edad, muerta ahogada en aguas negras mientras su hermana tomaba el sol con audífonos. No es metáfora, no es exageración, es exactamente lo que ocurrió. En 2025, una mujer llamada Violeta Preciado, ex amiga de Silvia Pasquel, rompió el silencio y narró lo que realmente sucedió el 27 de octubre de 1987, minuto a minuto. La casa tenía una alberca sin mantenimiento. Violeta la describió así. Era un estanque de agua podrida, verde, apestosa, un pozo de aguas negras. En esa agua murió una niña de 2 años y nadie la vio caer. La pequeña Viridiana tenía un patito de verdad que adoraba. Un patito real con el que jugaba todo el tiempo. Ese día, el 27 de octubre, Silvia y Fernando salieron a hacerse una limpia por problemas de pareja. Una limpia espiritual, un ritual para limpiar las malas energías de su matrimonio. Dejaron a cargo a Stephanie Salas, que entonces tenía 16 o 17 años. También había una empleada doméstica. Era un día normal, o eso parecía. El sol entraba por las ventanas, los pájaros cantaban en el jardín. La pequeña Viridiana jugaba con su patito. La noche anterior, algo extraño había sucedido. La pequeña Viridiana no quiso dormir con sus papás. Insistió en dormir con Violeta, la amiga de su madre. Lloró hasta que la dejaron, como si supiera algo, como si presintiera que era su última noche. Los niños pequeños a veces perciben cosas que los adultos no pueden sentir. A veces sus miedos son premoniciones. A veces sus caprichos son advertencias. Y entonces llegó el instante que lo destruyó todo. Stephanie salió al jardín a tomar el sol con audífonos puestos. Le dijo a la empleada: «No te preocupes, yo me encargo de Viri». La pequeña jugaba cerca de la alberca y el jardín. Stephanie le echaba un ojo de vez en cuando mientras escuchaba música y en algún momento dejaron de verla. Buscaron por todas partes, por toda la casa, por todo el jardín. Gritaban su nombre. No había respuesta. Nunca la vieron porque las aguas eran negras, relató Violeta. Imagina ese momento, buscando por todas partes, gritando el nombre de una niña que no responde, revisando cada rincón de la casa, cada armario, cada habitación, sin saber que la respuesta estaba ahí, a metros de distancia, oculta por aguas que no dejaban ver nada. 30 minutos. Violeta estima que pasaron 30 minutos hasta que alguien la encontró. 30 minutos con una niña de 2 años flotando en aguas podridas mientras la buscaban en lugares equivocados. 30 minutos que pudieron haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Desde una ventana de arriba, alguien vio algo que flotaba. Un destello de color entre la oscuridad del agua, pelito rubio sobre el agua negra, el cabello de una niña que ya no respiraba. La empleada se lanzó a la alberca. El agua fría y pestilente le llegó hasta el pecho. El olor a podredumbre le llenó la nariz. Sus manos buscaban desesperadas en la oscuridad del agua. Sacó a la niña. El cuerpecito estaba frío, sin tono muscular, y no había signos vitales. Y entonces ocurrió algo que define a esta familia para siempre. Stephanie huyó. «Mi mamá me va a matar», dijo, y se fue de la casa. Fue a refugiarse con Rocío Banquels o Paulina Rubio. Dejó a todos ahí con el cuerpo de su hermana de 2 años. Silvia y Fernando llegaron en ese momento. La empleada salió gritando: «¡La niña! ¡La niña!». La llevaron a un hospital cercano, pero ya no hubo nada que hacer.
Violeta Preciado bañó el cuerpo de Viridiana antes de que llegara la funeraria. La pequeña fue sepultada en una caja blanca en el Panteón Español. Silvia Pinal nunca había conocido a esta nieta. Estaba en España cuando Tulio Hernández le comunicó la tragedia. La muerte la reunió con ella por primera vez. Quizá tú también has cargado con algo así. Un momento de descuido que cambió todo para siempre. Una decisión que tomaste sin saber que tendría consecuencias irreversibles. Ese peso que no se va nunca, aunque pasen los años. Las consecuencias de esta tragedia fueron devastadoras. Silvia Pasquel cayó en un alcoholismo severo. Consumía en grandes cantidades. Puso en riesgo su vida. Así se reportó en la época. El matrimonio con Fernando Frade terminó. Silvia lo explicó años después. Sabíamos que nos uniríamos para toda la vida o nos separaríamos para siempre. Y fue lo segundo. Un nombre maldito. 2 muertes. El show debe continuar. Silvia Pasquel cargó con esa culpa durante años. La culpa de no haber podido proteger a su hija. La culpa de haber salido de la casa ese día. La culpa de haber confiado en las personas equivocadas. Y Stephanie Salas cargó con otra clase de culpa. La culpa de haber estado ahí y no haber evitado la tragedia. La culpa de haber huido cuando más la necesitaban. La culpa que ninguna cantidad de éxito profesional puede borrar. Porque Stephanie se convirtió en cantante. Tuvo una hija con Luis Miguel. Se forjó un nombre propio en la industria, pero cada 27 de octubre, el aniversario de la muerte de su hermana, las sombras regresan. 2 Viridianas, 2 tragedias, un nombre que la familia jamás volvió a utilizar. Pero esto que te acabo de contar no es lo más impactante. Lo que viene ahora te va a dejar sin palabras. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, porque no habla únicamente de dolor, habla de autodestrucción. Alejandra Guzmán heredó 2 cosas de su padre: el talento musical y las adicciones. A los 14 años comenzó con el alcohol, a los 17 marihuana, luego cocaína. La misma historia de siempre, los buenos amigos, las malas influencias. A los 28 años, primera rehabilitación. Más de 4 veces en rehabilitación, según su propio hermano, Luis Enrique. Ella misma lo describió con palabras brutales. Llega un momento en que te das cuenta de que estás en la basura total. Bebía todos los días sin ingerir alimentos. Llegué en estado anémico a la clínica. Pero el verdadero impacto de sus adicciones lo vivió otra persona, su hija Frida Sofía. Desde pequeña, Frida tuvo que cuidar a su madre, limpiarla cuando se vomitaba, cambiarle la ropa interior, vivir con el terror constante de no estar ahí si algo le pasaba. ¿Quién la iba a limpiar y agarrarle la cabeza para que no se ahogara? Una niña haciendo el trabajo de una enfermera, una hija convertida en madre de su propia madre. Roles invertidos que dejan cicatrices invisibles, pero permanentes. Alejandra también perdió embarazos, uno que describió como un golpe muy duro. Se refugió en el alcohol y las drogas para sobrevivir ese dolor. Hubo un segundo embarazo que terminó en una decisión devastadora. Tuve que decidir, o el bebé o yo. Su cuerpo ya estaba demasiado dañado para sostener una vida nueva. Tuvo que elegir su propia supervivencia. Estas pérdidas nunca se hablan, se mencionan de pasada en entrevistas, se minimizan, pero están ahí acumulándose como capas de dolor sobre un cuerpo que ya no puede más. Y entonces llegaron los biopolímeros, el error que transformaría su vida para siempre. En 2009, Alejandra Guzmán tomó una decisión que parecía sencilla. Muchas mujeres lo hacían. Un procedimiento estético para mejorar la figura. Nada del otro mundo.
Se inyectó metilmetacrilato en los glúteos, biopolímeros, una sustancia que el organismo no puede expulsar, que se queda ahí para siempre, que viaja por debajo de la piel hacia lugares donde no debería estar. 98.000 pesos. Eso costó el procedimiento en una clínica de Valentina de Albornoz, un precio irrisorio comparado con lo que vendría después. Las consecuencias fueron devastadoras. Un calvario médico que ya lleva más de 15 años y que no tiene fin a la vista. Más de 50 cirugías desde 2009. Los polímeros se esparcieron por todo su cuerpo. Espalda, cintura, caderas, muslos, glúteos. Forman seromas que deben drenarse periódicamente. Gotitas de material oleoso que el cuerpo intenta expulsar, pero no puede. Su propio hermano Luis Enrique lo describió en 2025. Plásticos que están ahí dentro de su piel. Alejandra contó algo que demuestra su fortaleza y su locura. Estaba recién operada de los polímeros, recién abierta. No podía pegarme. Entonces se me hacían unos seromas. Me sacaron 9 inyecciones como de vaca, de este tamaño, de una nalga, y al otro día fui a trabajar. El show debe continuar aunque tu cuerpo se esté cayendo a pedazos, aunque cada paso duela, aunque tengas que medicarte con analgésicos para poder subir al escenario. El historial médico de Alejandra Guzmán es un catálogo de horrores que pocos cuerpos podrían tolerar. 2007. Cáncer de mama, una batalla que ganó pero que dejó cicatrices invisibles. 2009. El procedimiento de biopolímeros que lo cambió todo. 2016. 2 prótesis de titanio en la cadera. El cuerpo empezaba a necesitar refuerzos mecánicos para seguir funcionando. 2018. Fractura de cadera durante un show, porque el show debe continuar aunque te estés rompiendo en pedazos frente al público. 2022. Infección bacteriana severa, hospitalización de emergencia, dislocación de cadera. La prótesis de titanio que debía sostenerla empezó a fallar. También en 2022. Hipertensión, prediabetes, anemia, depresión, el cuerpo y la mente rindiéndose al mismo tiempo. Julio de 2025. Cirugía de emergencia después de un concierto en Monterrey. Tuvo que cancelar todos sus shows del año. El show finalmente no pudo continuar. Agosto de 2025. Hipertensión descontrolada. Extracción de líquido sinovial. Otra cirugía, esta vez de hernia. Octubre de 2025. Cirugía de columna vertebral por hernias discales. El peso de años de presentaciones cobraba su precio. Noviembre de 2025. Nueva visita hospitalaria, otra vez, como si el hospital fuera su segunda casa. En 2025, Alejandra compartió una radiografía de su cuerpo. Se veían tornillos, prótesis, estructuras metálicas por todas partes. Su mensaje fue este: abrazo biomecánico. Tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica. ¿Crees que esto es lo más fuerte que vas a escuchar hoy? Espera, porque lo que viene ahora es peor. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Un giro que dividió a la familia para siempre. Durante años Frida Sofía vivió en Miami, lejos de su madre, lejos de su abuela, lejos de todo el circo mediático de la dinastía Pinal. Construyó su propia vida, intentó sanar sus propias heridas, pero las heridas de la infancia no desaparecen solo porque cambies de país. Te siguen, te persiguen, te esperan en los momentos de silencio. En abril de 2021, Frida Sofía concedió una entrevista desde Miami que sacudió a toda la familia. Una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que cambiaría todo. Acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso.
Su voz temblaba mientras hablaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Sus manos no paraban de moverse. Me manoseó desde los 5 años. Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso. Cuando estás tan pequeña y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea. Y entonces dijo algo que heló la sangre de todos los que la escuchaban. Me decía: déjame sentir tu corazón. Y ponía su mano donde no debía. En junio de 2021, Frida presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas. No era solo una acusación en televisión, era un paso legal con consecuencias reales. Los delitos que enumeró la denuncia eran graves: abuso contra Enrique Guzmán, violencia familiar contra Alejandra y Enrique, corrupción de menores contra ambos, una nieta acusando a su abuelo y a su madre, 3 generaciones de una familia destruyéndose en tribunales. El escándalo que la dinastía Pinal había logrado ocultar durante décadas finalmente salía a la luz. Si has llegado hasta aquí y esta historia te parece importante, suscríbete al canal para que sigamos sacando a la luz lo que muchos prefieren que permanezca oculto. Enrique Guzmán respondió en Twitter con su estilo habitual, sin filtros, sin diplomacia, sin el menor intento de parecer inocente. En mi vida he tocado un pelo a esa niña. Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica. Y utilizó el hashtag Frida miente. Pero en noviembre de 2023, Enrique dijo algo que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Le preguntaron sobre un video comprometedor. Su respuesta: me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Dijo que era sarcasmo, que estaba molesto por la pregunta, pero las palabras quedaron grabadas. En agosto de 2024, Frida regresó a México después de 20 años. 20 años viviendo lejos de su familia. 20 años tratando de sanar heridas que no sanan. 20 años preparándose para este momento. Ratificó su denuncia penal. Se presentó ante las autoridades. Respondió preguntas. Revivió memorias que probablemente hubiera preferido olvidar. Su padre, Pablo Moctezuma, el hombre que estuvo ausente durante gran parte de su infancia, finalmente la respaldó públicamente. Obviamente, hizo lo que hizo, sin dudas, un padre defendiendo a su hija, acusando a su ex-suegro, rompiendo el pacto de silencio que había protegido a Enrique Guzmán durante décadas. El proceso legal sigue abierto. Los abogados presentan documentos. Los jueces evalúan evidencias. La familia está más dividida que nunca. Alejandra defiende a su padre con uñas y dientes. Dice que Frida miente. Dice que su hija necesita ayuda. Frida sigue adelante con la denuncia. Dice que no va a detenerse hasta que se haga justicia. ¿Recuerdas las 4 promesas que te hice al principio? Esta es la última, y es la más reciente de todas. Y ahora llegamos a la 4ª y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque esta revelación es la más reciente y quizás la más perturbadora. La dinastía Pinal siempre tuvo conflictos con los padres. Moisés Pasquel abandonó a Silvia. Gustavo Alatriste dejó a sus hijos. Enrique Guzmán fue un padre violento. Pablo Moctezuma estuvo ausente en la vida de Frida Sofía. Pero lo que pasó con Apolo lleva todo a otro nivel. En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán anunció su separación de Mayela Laguna. Pero el anuncio traía una bomba que nadie esperaba. Apolo, el niño de 4 años que todos creían su hijo, no era suyo. Se realizaron 2 pruebas de ADN, ambas negativas.
En septiembre de 2024, Mayela hizo público el resultado en una conferencia de prensa, donde mostró los documentos, donde probó lo que Luis Enrique había estado afirmando. Apolo perdió el apellido Guzmán. De un día para otro, dejó de pertenecer a la dinastía. Un niño de 4 años que no entendía por qué su mundo se derrumbaba. Enrique Guzmán, el abuelo, fue brutal en su respuesta, sin compasión, sin matices. La señorita ya terminó de estar en esta familia. No existe para mí, ni ella ni el niño. Un niño de 4 años dejó de existir para su supuesto abuelo de un día para otro. En octubre de 2024, un juez dictaminó oficialmente que Luis Enrique no es el padre biológico. Se le retiró el apellido legalmente. Luis Enrique describió su experiencia con palabras amargas. Viví 1 año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso. Pero la historia no terminó ahí, porque el misterio se hizo más profundo. En noviembre de 2025 apareció un hombre llamado Javier. Decía ser el verdadero padre de Apolo. Estaba dispuesto a realizarse una prueba de ADN. Estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Se hizo la prueba. Todos aguardaban que finalmente se resolviera el misterio, que Apolo tuviera un padre, que esta historia tuviera un desenlace. El resultado, también negativo. Permíteme repetirlo porque parece de telenovela, pero es la vida real. 3 pruebas de ADN, 3 hombres distintos. Luis Enrique no es el padre, Javier tampoco. El tercero sigue siendo un fantasma. El verdadero padre de Apolo sigue siendo un misterio. Un niño de 5 años que no sabe quién es su padre, que perdió un apellido sin entender por qué, que creció en medio de escándalos que no provocó. Y hay un dato que hace todo más perturbador. Alejandra Guzmán había modificado su testamento para hacer a Apolo heredero universal de toda su fortuna. Millones de pesos destinados a un niño que ya no lleva el apellido de la familia. Ese cambio quedó sin efecto. Ese dinero irá a otras manos. Y todo este caos ocurría mientras la matriarca de la dinastía se apagaba en silencio. El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal falleció. Los últimos días fueron difíciles. Tenía 93 años. Su cuerpo, que había resistido tantas batallas, finalmente comenzó a rendirse. Estaba en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México, rodeada de máquinas, de tubos, de batas blancas que entraban y salían. La causa oficial fue neumonía complicada. Una infección en las vías urinarias generó una bacteria que colapsó su pulmón. El cuerpo de la diva más grande de México se apagó lentamente, como un telón que baja al final de la última función. Pero Silvia Pasquel confesó algo que pocos saben. Su madre estuvo mal atendida en sus últimos días. Una revelación que añade otra capa de tragedia a esta historia. Ya estaba en silla de ruedas. Estábamos en el proceso de cambiar a las enfermeras, porque descubrí que le estaban dando somníferos de más y tenían a mi mamá todo el día dormida. Piensa en eso un momento. La mujer que construyó un imperio desde la nada. La actriz que trabajó con los directores más grandes del mundo. La empresaria que acumuló una fortuna de 200 millones de pesos. Pasó sus últimos días sedada por las personas que debían cuidarla. El show debe continuar. Pero al final, ni siquiera Silvia Pinal pudo escapar de la traición de quienes debían protegerla. El patrimonio que dejó Silvia Pinal se estima en 200 millones de pesos. Algunas fuentes hablan de hasta 1.000 millones. Un imperio construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, sacrificio a sacrificio. La joya de la corona es la Casa del Pedregal. Vale 65 millones de pesos.
fue diseñada en los años 50 por el arquitecto Manuel Rosen, el mismo que presentó a Silvia con Diego Rivera. Una casa con historia, con memorias, con fantasmas. Tiene una alberca olímpica donde nadaron Pedro Infante y Juan Gabriel, donde se celebraron fiestas legendarias, donde la élite del espectáculo mexicano se reunía a beber, a reír, a olvidar que afuera existía un mundo menos glamoroso. Silvia compró los terrenos cuando no valían nada. Siguiendo el consejo de papá Pinal, eran solo piedras y matorrales en un lugar que nadie quería. Hoy, esos terrenos están en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El cuadro de Diego Rivera vale 60 millones. Es patrimonio nacional. No puede venderse ni salir de México. Está resguardado en un lugar seguro, en fideicomiso, para los 3 hijos de Silvia. Una obra maestra que captura la belleza de una mujer que fue amada por uno de los pintores más importantes del siglo XX. Hay un teatro que lleva su nombre, el Teatro Silvia Pinal, una catedral del espectáculo que ha visto desfilar a miles de artistas, una inmobiliaria con varios edificios, 20 estacionamientos que generan 9 millones de pesos mensuales. Un imperio que funciona solo, que produce dinero mientras sus herederos pelean por él. El 17 de diciembre de 2024 se leyó el testamento. Fue en una sala privada, con abogados presentes, con una tensión en el ambiente tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que ese momento definiría el futuro de la familia, que las palabras escritas en ese documento tenían el poder de unir o destruir. Estaban todos los que debían estar. Silvia Pasquel, la hija mayor, la que siempre cargó con el peso de ser la responsable. Alejandra Guzmán, la rockera, la rebelde, la que nunca encajó en el molde de la familia perfecta. Luis Enrique Guzmán, el hijo varón, el que llevaba meses lidiando con el escándalo de Apolo. También estaban las nietas, Stephanie Salas, Frida Sofía por videoconferencia desde Miami, las hijas de Luis Enrique, las bisnietas Michelle Salas y Camila Valero, la asistente personal Efigenia Ramos, que había dedicado su vida a cuidar a Silvia, y María Elena Galindo, la albacea, la encargada de hacer cumplir las últimas voluntades de la matriarca. La distribución fue clara. Los 3 hijos son herederos universales con 100 millones de pesos cada uno. Las nietas reciben 18 millones cada una, incluyendo a Frida Sofía, la misma que acusa a su abuelo de abuso. Las bisnietas Michelle Salas y Camila Valero reciben 9 millones cada una. La casa del Pedregal quedó para Alejandra Guzmán. La inmobiliaria a Periférico se dividió. 70% para Alejandra y Luis Enrique, 30% para Silvia y Stephanie. La asistente personal de Silvia, Efigenia Ramos, que la cuidó durante décadas, debía recibir el 10% de la venta de artículos personales y arte, una compensación modesta después de toda una vida de servicio. Pero los problemas comenzaron de inmediato. Antes de que se secara la tinta del testamento, antes de que los abogados terminaran de explicar los detalles. El dinero tiene ese efecto en las familias. Saca lo peor de las personas, convierte el duelo en guerra. El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló lo que sucedió en esa lectura, lo que las cámaras no captaron, lo que la familia quiso mantener en secreto. La pelea más grande fue entre Alejandra y Efigenia, la asistente personal de Silvia durante décadas, una mujer que dedicó su vida a cuidar a la diva, que estuvo con ella en los buenos momentos y en los malos, que la vio envejecer, enfermarse, morir. Ella no la quiere indemnizar ni tampoco Pasquel. Las hijas de Silvia Pinal le gritaron que no le iban a dar nada porque no se lo merecía. No se lo merecía.
Décadas de servicio, de lealtad, de sacrificio, y al final gritos en una sala de abogados diciéndole que no merecía nada. Pero había más revelaciones. Michelle Salas le gritó a Luis Enrique Guzmán por el robo de joyas que hizo junto a Mayela Laguna. Se está culpando a Jordana de ese hurto. Él se quedó callado y no dijo nada. Joyas desaparecidas, acusaciones cruzadas, familiares culpándose entre sí. El legado de Silvia Pinal convertido en campo de batalla. Pero hay algo que nadie contó de esa lectura. Algo que sucedió cuando las cámaras ya se habían ido. Frida Sofía participó por videollamada desde Miami. No pisó México, no abrazó a nadie, no lloró con nadie. Escuchó su parte de la herencia a través de una pantalla. 18 millones de pesos para la nieta que acusa a su abuelo de abuso. 18 millones de la mujer que ya no existe para Alejandra Guzmán. Cuando terminó la lectura, Frida colgó sin despedirse. Alejandra se quedó mirando la pantalla vacía, su hija, la niña que ella trajo al mundo. La misma que ahora la acusa de violencia y negligencia. La misma que dice que tuvo que limpiarla cuando se vomitaba de borracha. La misma que eligió a un país entero de distancia antes que estar cerca de ella. 18 millones de pesos. Ese es el precio de una relación entre madre e hija destruida. Y mientras tanto, Enrique Guzmán sigue libre, sigue concediendo entrevistas, sigue negando todo, sigue viviendo como si las acusaciones de su nieta fueran invenciones de una mente enferma. Lo que Frida necesita es ayuda psiquiátrica, dijo. La niña que él supuestamente tocó cuando tenía 5 años, ahora es una mujer de más de 30 que no puede estar en el mismo país que su familia, que tuvo que escapar, que tuvo que reconstruirse desde cero en otro idioma, en otra cultura, en otro mundo. Eso es lo que hace alguien que miente. Abandonar todo, dejarlo todo atrás, perder a su madre, a su abuela, a toda su familia. ¿O es lo que hace alguien que dice la verdad y nadie le cree? La albacea María Elena Galindo renunció poco después. No pudo más. La presión era demasiada. Los conflictos eran constantes. Ya no puedo, ya estoy grande. Ni siquiera un palillo me he llevado. Una mujer agotada de mediar entre personas que no quieren paz, cansada de ver cómo el dinero destruye lo que el amor debería haber construido. Alejandra Guzmán podría asumir el rol de albacea, la roquera convertida en administradora del imperio familiar. Siguen los jaloneos por la herencia. El trámite legal continúa pendiente. Las disputas por objetos de valor simbólico no cesan. Cada foto, cada vestido, cada recuerdo se ha convertido en motivo de conflicto, porque al final no es solo dinero lo que están peleando, es el amor que nunca recibieron. El show debe continuar. Esa frase que Silvia escuchó por primera vez cuando tenía 6 años, que repitió cuando su padre la rechazó, que se dijo a sí misma cuando Emilio Azcárraga se casó con otra, que la sostuvo cuando Enrique Guzmán la golpeaba, que murmuró cuando enterró a su hija Viridiana. El show debe continuar, pero para Silvia Pinal, el show finalmente terminó. Y aquí es donde necesito que te detengas un momento, porque lo que voy a decirte ahora es quizás lo más importante de todo este video. Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024. Tenía 93 años. Construyó un imperio. Trabajó con los mejores directores del mundo. Fue amada por millones. Tuvo 4 matrimonios, decenas de romances, 3 hijos, múltiples nietos y bisnietos. Y murió sola. No sola en el sentido literal. Había enfermeras, había máquinas, había familiares que entraban y salían, pero murió sin haber resuelto nada. Su nieta, Frida Sofía, no fue al funeral.
no se despidió, no la vio por última vez. La mujer que la crió, parte de su infancia, la matriarca de su familia, murió sin que ella pudiera abrazarla. Su hijo, Luis Enrique, estaba en medio de un escándalo por un hijo que no era suyo. Su reputación destrozada, su nombre manchado. Su hija Alejandra seguía entrando y saliendo de hospitales. Más de 50 cirugías, un cuerpo que ya no responde, una carrera que se tambalea cada vez que tiene que cancelar conciertos. Su hija Silvia cargaba todavía con la muerte de Viridiana casi 40 años después. El alcoholismo la consumió durante décadas. La culpa nunca desapareció. Silvia Pinal construyó un imperio de 200 millones de pesos, pero no pudo edificar una familia que se amara. Y eso es lo que duele más que cualquier otra cosa de esta historia, porque el dinero está ahí, los edificios están ahí, los estacionamientos siguen generando 9 millones de pesos al mes. El cuadro de Diego Rivera sigue valiendo 60 millones. La Casa del Pedregal sigue siendo una de las más hermosas de México. Pero el amor no está, nunca estuvo. Silvia lo buscó en Moisés Pasquel, el padre que la rechazó. Lo buscó en Diego Rivera, el pintor que la quería desnuda. Lo buscó en Emilio Azcárraga, el heredero que eligió a otra. Lo buscó en Nicky Hilton, el millonario que se volvía violento cuando bebía. Lo buscó en Gustavo Alatriste, el hombre que la engañó. Lo buscó en Enrique Guzmán, el monstruo que casi la destruyó. Nunca lo encontró, y sus hijas tampoco lo encontraron, y sus nietas tampoco. Y ahora sus bisnietas están creciendo en medio de juicios, acusaciones y escándalos. 4 generaciones buscando algo que ninguna ha podido hallar. Lo que queda es un imperio dividido. 3 hijos que pelean por dinero. Nietas que se acusan mutuamente de robo. Una bisnieta que acusa a su bisabuelo de abuso. Un niño sin padre conocido y 200 millones de pesos que nunca podrán comprar lo que esta familia realmente necesita. 4 generaciones de mujeres fuertes. 4 generaciones de hombres que las abandonaron, las golpearon o las traicionaron. 4 generaciones donde el éxito profesional nunca logró colmar el vacío del amor verdadero. Y ahora, 200 millones de pesos dividen lo que el cariño nunca pudo unir. Silvia Pinal construyó un imperio desde el rechazo de su padre. Sus hijas heredaron ese imperio y también heredaron el dolor. Sus nietas cargan con traumas que quizás nunca sanen. Sus bisnietas ya están marcadas por escándalos que no provocaron. El patrón se repite generación tras generación, como una maldición que nadie sabe cómo romper. La primera generación fue Silvia, rechazada por su padre biológico a los 11 años, golpeada por su esposo durante casi una década, constructora de un imperio desde las cenizas de su propia dignidad. Una mujer que convirtió el dolor en combustible, que transformó el rechazo en ambición. La segunda generación fueron sus hijos. Silvia Pasquel perdió a una hija de 2 años en circunstancias devastadoras y cayó en un alcoholismo que casi la mata. Alejandra Guzmán arruinó su cuerpo con adicciones y biopolímeros, mientras su propia hija la acusaba de violencia y negligencia. Luis Enrique fue engañado con una paternidad falsa durante años, humillado públicamente cuando la verdad salió a la luz. La tercera generación ya está marcada por sus propias tragedias. Stephanie Salas carga con la culpa de una tragedia que no pudo evitar, el peso de haber estado ahí cuando su hermana murió. Frida Sofía acusa a su abuelo de abuso sexual y está completamente alejada de toda la familia, viviendo en otro país, intentando reconstruir su vida desde cero. Michelle Salas trata de mantenerse al margen de los conflictos mientras lidia con sus propios problemas de salud,
siendo hija de Luis Miguel y cargando con el peso de 2 dinastías problemáticas. La 4ª generación apenas comienza y ya está marcada. Apolo perdió su apellido y su identidad. Su padre biológico sigue siendo un misterio después de 3 pruebas de ADN negativas. Un niño que creció creyendo pertenecer a una dinastía y que de pronto descubrió que no pertenece a ninguna parte. Y mientras grabo esto, la historia sigue escribiéndose. Alejandra Guzmán sigue cancelando conciertos. Su cuerpo ya no puede más. Los biopolímeros siguen migrando por su piel. Los médicos siguen operándola. Y ella sigue subiendo al escenario cada vez que puede, porque el show debe continuar. Frida Sofía sigue en Miami. Sigue aguardando que la justicia mexicana actúe con su denuncia. Sigue viviendo lejos de todos. Sigue reconstruyendo su vida pieza por pieza. Luis Enrique sigue sin saber quién es el padre de Apolo. Sigue cargando con la humillación pública. Sigue siendo el hombre que crió a un hijo que no era suyo. Enrique Guzmán sigue libre. Sigue dando entrevistas, sigue negando las acusaciones. Tiene más de 80 años y probablemente morirá sin que nadie lo condene. Silvia Pasquel sigue siendo la administradora de lo que queda, la hermana mayor que tiene que poner orden en un caos que ella no creó, la mujer que perdió a una hija y tuvo que seguir adelante. Stephanie Salas sigue guardando silencio sobre lo que ocurrió ese 27 de octubre de 1987. Nunca ha hablado públicamente de la muerte de su hermana. Quizás nunca lo haga. Y los 200 millones de pesos siguen ahí, en cuentas bancarias,